Bienvenidos, guardianes de los secretos y exploradores de lo oculto. Prepárense, porque hoy nos adentraremos en el corazón místico de una de las formaciones geográficas más imponentes y enigmáticas de nuestro planeta, la cordillera de los Andes. Un gigante pétreo que se alza majestuoso, esculpido por vientos gélidos y bañado por soles ancestrales, un lugar donde cada cumbre parece susurrar relatos olvidados y cada valle oculta presencias enigmáticas que desafían nuestra lógica y nuestra ciencia. Desde las cumbres nevadas de la Patagonia hasta los altiplanos de Perú y Bolivia, los Andes son un santuario de culturas milenarias, de rituales incomprensibles y, por supuesto, de mitos que se tejieron en la oscuridad de las noches, bajo un manto de estrellas que parecen más cercanas y a la vez más indiferentes. Aquí, donde el aire es escaso y el silencio es abrumador, la frontera entre lo real y lo sobrenatural se difumina hasta desaparecer. Las creencias de los pueblos originarios, fusionadas con las leyendas traídas por los conquistadores, han dado vida a un panteón de criaturas misteriosas que habitan en las sombras, en los recovecos de las minas, en las profundidades de los lagos helados o en los senderos más inhóspitos. Hoy descorreremos el velo de lo desconocido para explorar 7 de estas criaturas misteriosas, 7 mitos andinos que han persistido a través de generaciones, grabándose a fuego en el alma de sus habitantes. Hablaremos del temido Pishtaco o Cariciri, el devorador de esencias, del esquivo Muki, el duende de las minas, del gigantesco Ucumar, el hombre oso de las montañas, del ancestral Culebrón, la serpiente guardiana de tesoros, del imponente tío de la mina, señor del inframundo minero, de la desoladora viuda del altiplano, el espectro de la noche, y, finalmente, del enigmático Chupacabras, una leyenda moderna que ha encontrado un hogar inquietante en estas tierras. Así que pónganse cómodos, pero no demasiado. La oscuridad de la cordillera es profunda y sus secretos celosamente guardados. ¿Están listos para escucharlos? No digan que no les advertí. El viaje ha comenzado. Prepárense para sentir un escalofrío que no proviene de la altura andina, sino de una de las leyendas más aterradoras y persistentes de los Andes, la del Pishtaco, conocido también como Cariciri en algunas regiones. Imaginen por un momento que caminan por un sendero polvoriento en algún altiplano remoto. El sol ya se ha puesto y el frío comienza a calar en los huesos. La noche andina es profunda, un manto negro salpicado de estrellas implacables. De repente, una figura aparece en la distancia. Podría ser un forastero, quizás un viajero como ustedes, o tal vez algo más. El Pishtaco no es un monstruo de dientes afilados, sino una criatura de pesadilla mucho más sutil y perturbadora, una que roba lo más vital de su ser. Su origen es tan antiguo como el miedo humano a lo desconocido y lo explotador. Los relatos más viejos lo vinculan a los tiempos prehispánicos, con sacrificios rituales donde se extraía grasa humana para propósitos sagrados. Pero su forma más conocida y temida surgió con la llegada de los conquistadores españoles.
Los indígenas, al ver a los extranjeros que no trabajaban la tierra, que comían de forma distinta y que a menudo morían lejos de sus hogares, comenzaron a creer que estos forasteros necesitaban la grasa de los nativos para sobrevivir, para curar sus enfermedades o para mantener sus máquinas en funcionamiento. Era una metáfora sombría de la explotación colonial, de cómo los invasores se nutrían de la vida y el esfuerzo de los pueblos andinos. Con el tiempo, la figura del pishtaco evolucionó para convertirse en un mestizo, un criollo o incluso un gringo, alguien que no pertenece a la comunidad y que por tanto puede cometer los más atroces crímenes sin remordimiento. Cuentan los ancianos que su propósito es siempre el mismo: obtener la grasa humana, la untu, que en la cosmovisión andina no es solo tejido adiposo, sino la esencia vital, la fuerza, la conexión con la Pachamama. Sin ella, el cuerpo se seca, el espíritu se apaga. ¿Y cómo se manifiesta este devorador de almas? El pishtaco es un maestro del disfraz y la seducción. No siempre es una figura grotesca. A menudo se le describe como un hombre de apariencia normal. Quizás un viajero solitario, un sacerdote, un comerciante o incluso un agrónomo, alguien que inspira confianza o que simplemente pasa desapercibido. Pero su mirada es fría, sus manos inusualmente grandes y su sonrisa una máscara. Se dice que lleva consigo un cuchillo afilado o una máquina extraña, a veces un catéter, para drenar la grasa de sus víctimas. Ataca preferentemente a los viajeros solitarios, a los que se atreven a cruzar los caminos más desolados al anochecer, o a los que se quedan dormidos en sus trayectos. Los testimonios, susurrados con pavor al calor de las fogatas, hablan de víctimas encontradas secas, despojadas de su volumen, como si la vida misma les hubiera sido succionada. No hay sangre, no hay heridas evidentes, solo un cuerpo marchito y sin alma. Los lugareños advierten: si alguna vez sientes una punzada extraña en el costado mientras duermes en un lugar desconocido, o si te encuentras con alguien excesivamente amable en un sendero solitario que te ofrece una bebida o un cigarrillo, desconfía. Podría ser el pishtaco acechando, y su aliento puede adormecerte, preparándote para la extracción. Se dice que el olor a sebo, un olor rancio y dulce a la vez, es una señal de su cercanía. Las madres advierten a sus hijos que no deben hablar con extraños en los caminos de herradura, y los pastores evitan dormir a la intemperie en ciertas épocas del año. El pishtaco está cerca, cuidando el paso, dicen. La leyenda también sugiere que una vez que su víctima es despojada de su untu, el espíritu de ésta vaga por la puna, frío y desorientado, buscando la esencia que le fue arrebatada. ¿Y qué pasa con la grasa? Las historias varían: para fabricar velas que nunca se apagan, para lubricar maquinaria pesada, para hacer jabones, para rituales oscuros, o, la más espeluznante, para que el propio pishtaco se alimente y prolongue su vida, absorbiendo la vitalidad de otros. La pregunta sigue siendo: ¿es solo un mito arraigado en la opresión y el miedo, o el vasto e inhóspito paisaje andino aún esconde depredadores invisibles que se nutren de la esencia humana?
Al caer la noche en los Andes, el viento parece llevar consigo el lamento de quienes, quizás, se encontraron con el pistaco. ¿Y tú, te atreverías a caminar solo por esos caminos cuando el sol se ha ocultado? ¿Y si las vastas e imponentes cumbres andinas albergan horrores que se nutren de la esencia vital? ¿Qué hay de las profundidades de la tierra, de esos laberintos oscuros y húmedos donde el hombre busca la riqueza? Allí, en las entrañas de las montañas, en el silencio opresivo de los socavones mineros, se esconde otro ser enigmático, uno que puede conceder fortunas o desatar desgracias. Nos referimos al Muki, el duende o genio de las minas, una criatura tan pequeña como poderosa, tan caprichosa como vital para la supervivencia de los mineros andinos. Imaginen el sonido constante de los picos, el sudor, la asfixiante falta de aire, la tenue luz de la lámpara del casco que apenas ilumina unos pocos metros de negrura absoluta. En ese infierno claustrofóbico, donde la soledad y el peligro son compañeros constantes, la mente humana tiende a buscar explicaciones o quizás compañía. El Muki no es un demonio ni un ángel, sino una entidad liminal, el espíritu de la tierra misma, el guardián de sus tesoros. Su origen se pierde en las creencias prehispánicas, donde la Pachamama era la madre que proveía, y las montañas, sus pechos llenos de metales preciosos. Cuando los españoles impusieron la minería, los pueblos andinos adaptaron sus viejas creencias para darle sentido a la explotación. El Muki se convirtió en la personificación de la mina, su carácter impredecible, su riqueza oculta y sus peligros inherentes. Se dice que es el dueño de las vetas el que decide si un minero encontrará la bonanza o si su esfuerzo será en vano. ¿Cómo es este elusivo ser? Las descripciones varían, pero la mayoría coincide en que es pequeño, no más alto que la rodilla de un hombre, con una cabeza desproporcionadamente grande y un cuerpo robusto. Su piel suele ser pálida o rojiza, a veces cubierta de musgo o minerales. Viste un atuendo de minero en miniatura, un casco con una linterna, botas altas y a veces un cinturón de cuero. Sus ojos son lo más impactante, brillantes y penetrantes, capaces de iluminar la oscuridad más absoluta. Se le atribuyen silbidos, golpes y una voz metálica que resuena en las galerías. El Muki no se aparece a cualquiera, solo a los mineros solitarios que trabajan en las vetas más profundas y peligrosas, a aquellos que tienen una necesidad extrema o una fe inquebrantable. Si te encuentras con él, es un momento crucial. Puede ofrecerte un puñado de oro o una veta rica a cambio de ofrendas, hojas de coca, un cigarrillo encendido, un trago de alcohol, incluso una parte de tu alma o un pacto de silencio. Si el pacto se respeta, el minero prosperará. Si se rompe, la desgracia lo perseguirá, accidentes, vetas secas o incluso la locura. Los mineros más veteranos, con cicatrices que cuentan historias de túneles y derrumbes, juran que han escuchado sus pasos diminutos, susurros que los guían hacia nuevas vetas, o, por el contrario, los advierten de un peligro inminente. Si el Muki te mira con ojos brillantes, es tu día de suerte, cuentan. Pero si su luz se apaga, corre, la desgracia viene. Se dice que el Muki es territorial y celoso, no le gustan las nuevas tecnologías, los ruidos excesivos o los mineros irrespetuosos. Si se siente ofendido, puede provocar derrumbes, inundaciones
o hacer que las vetas desaparezcan. Muchos accidentes mineros son atribuidos a la ira del Muki. Los mineros suelen dejarle pequeñas ofrendas en rincones oscuros de la mina, en señal de respeto y para pedirle permiso para extraer su riqueza. Es una relación compleja de temor, respeto y dependencia mutua. ¿Es el Muki la proyección de la esperanza y el miedo de los mineros? ¿O un ser real que habita en el corazón de la Pachamama, custodiando sus tesoros con un capricho divino? Al salir de la mina al final de la jornada, muchos mineros miran hacia atrás, preguntándose si su jornada fue bendecida por el Muki o si, por el contrario, lo han enfurecido y el precio aún está por pagarse. Dejando atrás la oscuridad de las minas, volvamos a la luz incierta de los bosques nubosos andinos, esos ecosistemas brumosos donde la vegetación es densa y la visibilidad limitada. Aquí, entre la neblina que danza entre los árboles antiguos y el sonido constante de las cataratas escondidas, los pastores y leñadores susurran con temor el nombre de otra criatura enigmática, el ucumar, el hombre oso, la versión andina de Bigfoot o el yeti. No es un simple animal salvaje, sino una entidad que camina entre dos mundos, una bestia de fuerza inconmensurable y a veces de inteligencia sorprendente. Su origen es tan difuso como las nieblas que habitan sus dominios. Algunos lo ven como una transformación, un ser humano que, por alguna maldición o un pacto oscuro, ha sido condenado a una existencia salvaje y solitaria, mezclando los rasgos del hombre y la bestia. Otros creen que es una especie remanente de una época olvidada, una criatura prehistórica que ha logrado sobrevivir en los rincones más inaccesibles de la cordillera, evolucionando en secreto. Pero la teoría más popular entre los pueblos originarios lo describe como un espíritu guardián de los bosques, una manifestación de la propia naturaleza indómita que protege sus dominios de la intrusión humana. Se dice que el ucumar es el señor de los animales salvajes, capaz de comunicarse con ellos y de utilizarlos para sus propios fines. ¿Cómo se manifiesta este gigante peludo? La descripción más extendida es la de una criatura de tamaño considerable, mucho mayor que un oso andino común, que camina erguida sobre dos patas como un humano. Su cuerpo está cubierto de un pelaje denso y oscuro, su rostro, a medio camino entre el simio y el hombre, con ojos pequeños y brillantes que reflejan una inteligencia inquietante. Sus garras son afiladas, sus manos grandes y capaces de arrancar árboles de raíz. No es un ser silencioso, su presencia se anuncia con el crujido de ramas, el eco de su pesada pisada y, ocasionalmente, un gruñido profundo o un aullido gutural que hiela la sangre y que no se asemeja al de ningún animal conocido. Se le atribuyen raptos. Se dice que secuestra mujeres jóvenes y las lleva a sus guaridas para tener crías, o que roba niños perdidos para criarlos como los suyos. También ataca al ganado, dejando tras de sí un rastro de destrucción
y huellas de pies gigantes, descalzos, que no son ni de hombre ni de animal. Los cazadores y pastores que han vivido toda su vida en estas montañas juran haberlo visto. Sus ojos brillaban en la oscuridad como brasas. Cuentan con voz temblorosa. Dejó una estela de olor a animal salvaje y hombre, dicen. Los arrieros evitan ciertas sendas cuando cae la noche, pues se dice que son los dominios de Lucumar. Si ves un montículo de piedras inusual o ramas entrelazadas de forma extraña, no las toques, advierten. Podría ser una señal de Lucumar. La leyenda a menudo incluye advertencias sobre adentrarse demasiado en el bosque sin un propósito claro, o demostrar falta de respeto por la naturaleza. El Lucumar es un vigilante y su ira formidable. Aquellos que lo han desafiado no regresan, o lo hacen con historias de terror que los marcan para siempre. Su existencia es una constante recordatorio de que, a pesar de nuestros avances, la naturaleza andina guarda misterios indomables y que hay fuerzas primigenias que aún vagan por sus laderas, guardianas de un mundo que no nos pertenece del todo. ¿Es el Lucumar un eco de nuestro propio pasado salvaje o una criatura que aún se esconde entre las sombras, esperando el momento de recordarnos su poder? ¿Y si los bosques andinos ocultan gigantes peludos, las aguas que serpentean por los valles y los lagos escondidos en las alturas resguardan a una criatura de una majestuosidad y un terror ancestral, el culebrón? Esta no es una serpiente común, sino un ser mítico de proporciones gigantescas, un espíritu acuático con escamas que brillan como oro y ojos que hipnotizan, guardián de tesoros perdidos y portador de desgracias. Su presencia es un escalofrío que recorre la espina dorsal de quienes se atreven a acercarse a sus dominios. El origen del culebrón se remonta a las cosmogonías prehispánicas, donde las serpientes eran símbolos de fertilidad, sabiduría y poder, a menudo asociadas con el agua y el inframundo. Con la llegada de los españoles y la fiebre del oro, la leyenda se transformó. El culebrón pasó a ser el guardián de las riquezas escondidas por los incas para protegerlas de los conquistadores, o quizás el espíritu de alguna hechicera poderosa que se transformó en serpiente para seguir vigilando sus dominios y sus secretos. Se dice que es el dueño de ciertas lagunas y ríos, que su cuerpo es tan largo como el lecho de un valle y que sus escamas son de oro puro o de los colores más vivos del arco iris, lo que lo convierte en una tentación para los ambiciosos y un peligro mortal para los incautos. ¿Cómo se manifiesta este coloso reptil? A menudo, su presencia se siente antes de ser vista, una extraña quietud en el agua, un olor metálico y húmedo en el aire, o un leve temblor en la tierra. Si se deja ver, es una visión sobrecogedora. Una serpiente descomunal que emerge de las profundidades con una cabeza tan grande como una canoa y unos ojos que brillan con una luz interna, capaces de paralizar a cualquiera que los mire fijamente. A veces se le describe con alas o con una cresta que se alza sobre su cabeza. El culebrón no solo se limita a mostrarse,
puede generar remolinos gigantes que tragan embarcaciones enteras, provocar inundaciones repentinas al agitar su cola o incluso causar pequeños sismos al moverse bajo tierra. Se dice que su canto es un silbido grave y melodioso que atrae a los desafortunados hacia las aguas y que su aliento puede corromper el agua volviéndola venenosa. A aquellos que intentan robar los tesoros que custodia o que irrespetan sus aguas son arrastrados a las profundidades, desapareciendo sin dejar rastro. A veces, las leyendas cuentan que el culebrón es el origen de las vetas de oro y plata en las montañas, ya que su cuerpo mismo es una mina viviente. Los pescadores evitan ciertas zonas de los lagos andinos, las que están marcadas por la presencia del culebrón, y los lugareños advierten que nunca se debe arrojar basura o contaminar los ríos. El culebrón está durmiendo, no lo despiertes, susurran. Si escuchas un silbido inusual que viene del agua en una noche sin viento, es él, aseguran. Se dice que su piel se desprende cada 100 años, dejando a la vista una capa nueva y aún más brillante, y que cada una de esas escamas es un talismán de inmensa suerte o una maldición, dependiendo de cómo se obtuvo. Algunos valientes, o quizás locos, han intentado dar caza al culebrón para obtener sus riquezas, pero ninguno ha regresado para contar la historia. La leyenda del culebrón nos recuerda la inmensa y a menudo temible fuerza de la naturaleza andina, una fuerza que no podemos controlar y que a menudo nos supera. ¿Es solo un cuento para proteger las aguas? ¿O la cordillera aún esconde criaturas tan antiguas como el tiempo, guardianas de secretos milenarios que esperan en las profundidades? Dejemos las aguas y volvamos a las entrañas de la tierra, pero esta vez a las más profundas y oscuras galerías de las minas. Si el Muki es el duende caprichoso, el tío de la mina es el verdadero señor del inframundo minero, una figura imponente, temida y reverenciada, el amo de los minerales, el que decide la fortuna y la desgracia de los hombres que se atreven a perforar su dominio. Él no es una criatura que se manifieste a la luz del día, sino una presencia constante, un ojo que observa desde la oscuridad más profunda, esperando sus ofrendas. Su origen es una fascinante fusión de creencias. Antes de la llegada de los españoles, los pueblos andinos ya veneraban a deidades subterráneas, espíritus de la tierra que custodiaban los metales. Con la introducción del cristianismo, estas deidades se sincretizaron con la figura del diablo europeo, dando nacimiento al tío. Para el minero, el tío no es el diablo cristiano del bien y el mal, sino una deidad pragmática. Es el dueño del mineral, un ser al que hay que pedir permiso, con el que hay que negociar. Si se le respeta y se le ofrecen los tributos adecuados, concederá riqueza. Si se le ofende o se rompe una promesa, su ira es lenta pero implacable, y puede significar la muerte o la desgracia para el minero y su familia. Él es quien retiene las vetas ricas, quien causa los derrumbes, quien puede asfixiar a los mineros con su aliento sulfuroso, como se le ve o se le siente. El tío de la mina
no se manifiesta de forma física constante. A menudo, su presencia se siente como una opresión en el pecho, un frío repentino en el aire o un susurro incomprensible que parece venir de las rocas mismas. En algunas minas, especialmente en Bolivia, se le representa con estatuas de arcilla o piedra, a menudo con rasgos exagerados, grandes cuernos, ojos rojos incandescentes hechos de trozos de vidrio o cristal, una boca grande con dientes afilados y un miembro viril prominente, símbolo de fertilidad y abundancia de la tierra. Los mineros le hacen ofrendas en estas figuras, hojas de coca mascadas que le son untadas en la boca, cigarrillos encendidos que se colocan entre sus dedos, tragos de alcohol que se derraman a sus pies. A veces, incluso sacrificios de animales pequeños. La mayoría de las veces se le escucha. Los mineros cuentan que oyen risas macabras, golpes lejanos o el sonido de su pico, como si estuviera trabajando en alguna veta invisible. Los mineros más experimentados nunca entran a la mina sin antes pedir permiso al tío, sin dejarle una ofrenda. Si no le das su parte, no te dará la tuya, dicen. Nunca rompas una promesa que le hagas al tío, porque te cobrará con tu vida o con la de los tuyos. Los accidentes, los derrumbes inexplicables, la desaparición de las vetas más ricas, todo es atribuido a su descontento. Se dice que el tío es especialmente celoso de las mujeres, a quienes se les prohíbe entrar en ciertas minas, pues su presencia, al ser dadoras de vida, podría ofender al Señor de la muerte y el inframundo, quien posee la vida del mineral. Los mineros que han sido testigos de su furia cuentan historias de rocas que se mueven solas, de luces fantasmales en la oscuridad y de una sensación de ser perseguidos por una presencia invisible hasta que finalmente son sepultados. ¿Es el tío la personificación del miedo del hombre ante la magnitud y el peligro de la tierra, o una deidad ancestral que aún reclama su tributo en las profundidades andinas? Al final de una jornada agotadora, los mineros elevan un último pensamiento al tío, esperando haber pagado el precio justo por el metal que se llevan y que él les permita regresar al día siguiente. Ascendamos ahora a las solitarias y ventosas planicies del altiplano, donde el frío nocturno cala hasta los huesos y el silencio solo es interrumpido por el aullido del viento. En estos caminos desolados, lejos de cualquier refugio, acecha una figura que encarna la tragedia y la venganza, la viuda del altiplano. Ella no es un monstruo de garras y colmillos, sino un espectro de una belleza engañosa y un dolor eterno, un alma en pena que busca compañía, solo para arrastrar a sus víctimas a una oscuridad aún más profunda. El origen de esta leyenda se teje con hilos de desamor, traición y muerte trágica. Cuentan los relatos que la viuda era una mujer hermosa, quizás una joven novia, que fue abandonada o traicionada por su amante en estas desoladas tierras, o que murió de pena o frío esperando su regreso. Su espíritu, incapaz de encontrar la paz, vaga por los caminos donde fue engañada o perdió la vida, condenada a revivir su sufrimiento y a buscar venganza en aquellos que cruzan su camino, especialmente los hombres solitarios. Ella es la personificación del lamento, de la soledad infinita que puede sentir el alma humana
en la vastedad de la puna. ¿Cómo se manifiesta esta figura etérea? Generalmente se aparece en las noches de luna llena o en aquellas donde la neblina es densa, a los viajeros que van solos, arrieros, camioneros o simplemente a quienes se atreven a transitar por esos parajes inhóspitos. La ven como una mujer de una belleza arrebatadora, vestida elegantemente con un traje de luto, a menudo un vestido negro con un velo que oculta parcialmente su rostro. Su figura es esbelta, su andar grácil y su voz dulce y melancólica, pidiendo ayuda o compañía. Los incautos, atraídos por su belleza o compadecidos por su aparente desamparo, se acercan. Ella los invita a subir a su caballo o a su vehículo, los seduce con su conversación, pero a medida que avanzan, el aire se vuelve más frío, el ambiente más pesado. De repente, en el momento culminante, la viuda levanta su velo o gira su rostro, revelando una faz horripilante, un cráneo descarnado, un rostro putrefacto o simplemente la nada, un vacío oscuro y sin ojos. En otros relatos, su cuerpo se transforma en un esqueleto o en una criatura demoníaca. Los hombres que han sobrevivido a su encuentro suelen contar historias de terror que los persiguen de por vida. Algunos quedan mudos, otros enloquecen y los más afortunados solo sufren de fiebres y pesadillas. Si una mujer te pide ayuda en medio de la nada por la noche, sigue de largo. Advierten los vaqueanos con los ojos desorbitados. Su risa es el lamento más triste que escucharás, pero también el más escalofriante, cuentan. Se dice que a veces, en vez de aparecer, se escucha su llanto desgarrador, un lamento que resuena en las montañas y que augura desgracias. El objetivo de la viuda es atormentar, infundir miedo y, en algunos casos, arrastrar a sus víctimas a la locura o a la muerte, sumiéndolos en la misma desesperación que ella experimentó. Los caminos del altiplano son largos y solitarios, y para algunos son el escenario de un encuentro que les robará la paz para siempre. Es la viuda del altiplano el espíritu de una mujer traicionada o la personificación de la soledad y la desesperanza que se siente en la inmensidad de la puna andina. La próxima vez que viajes por una carretera solitaria, en la noche, presta atención a las sombras que se mueven en la distancia. Podrías no estar tan solo como crees. Finalmente, abandonemos las leyendas arraigadas en la historia y la mitología ancestral para adentrarnos en una que, aunque moderna, ha calado hondo en el imaginario colectivo andino, transformándose en un temor muy real para los ganaderos y agricultores, el chupacabras. Sí, ese misterioso depredador que saltó a la fama mundial en los años 90 encontró en los vastos y remotos paisajes andinos un hogar perfecto para sus aterradoras manifestaciones, adaptándose a la cultura local y sumando un capítulo más a la ya rica colección de criaturas inexplicables. Aunque su origen es contemporáneo y se asocia más con avistamientos en Puerto Rico y México, las historias del chupacabras se extendieron rápidamente por toda América Latina, y los Andes no fueron la excepción. Los primeros reportes en regiones como Perú, Bolivia y Ecuador hablaban de ataques inexplicables al ganado, pero pronto el mito se fusionó con las creencias locales.
Para algunos, el chupacabras es una bestia mutada, resultado de experimentos genéticos secretos. Para otros, es una criatura alienígena, un visitante de otro mundo que busca sustento en los animales terrestres. Y para los más tradicionalistas, es una forma de demonio o un espíritu maligno enviado para castigar a los hombres. En la cosmovisión andina, donde la relación con la Pachamama y los animales es sagrada, un depredador que mata sin comer la carne, solo bebiendo la sangre, es una aberración, algo profundamente antinatural y aterrador. ¿Cómo se manifiesta el chupacabras en los Andes? Sus descripciones son tan variadas como los testimonios. Algunos lo describen como una criatura bípeda, similar a un reptil, con piel escamosa, ojos rojos brillantes y una hilera de espinas dorsales que bajan por su espalda. Otros hablan de una criatura alada que se cierne sobre los rebaños en la noche, o de una bestia canina, parecida a un coyote o un perro salvaje, pero de una agilidad y una ferocidad inusitadas, con una boca llena de colmillos pequeños y afilados. Sin embargo, el rasgo más consistente y espeluznante de sus ataques es el modus operandi. El chupacabras ataca principalmente al ganado, llamas, alpacas, ovejas, cabras y vacas. No consume la carne. En cambio, deja a sus víctimas desangradas, a menudo con dos pequeñas perforaciones en el cuello o en el pecho, como si hubieran sido succionadas con una aguja. El cuerpo queda intacto, pero el interior está vacío, una imagen que aterroriza a los ganaderos. Los pastores que han sufrido sus embates relatan con voz quebrada cómo han encontrado a sus animales, sanos un día, y al siguiente, misteriosamente, drenados de vida. No es un puma ni un zorro, esto es diferente, aseguran. Su sombra se movía demasiado rápido, no pude ver nada. Solo escuché un gemido ahogado y luego el silencio. Los lugareños advierten que no se debe dejar al ganado solo por la noche en las zonas donde ha habido avistamientos. Los testimonios hablan de un olor sulfuroso que a veces acompaña a los ataques, o de un sonido peculiar, un zumbido que precede a la desaparición del ganado. El miedo al chupacabras ha llevado a vigilias nocturnas, a la creación de grupos de autodefensa y a la desesperación de muchas familias cuya subsistencia depende de sus animales. ¿Es el chupacabras una criatura real, el resultado de alguna extraña mutación o un experimento fallido, o es la manifestación moderna de un miedo ancestral a lo desconocido, a aquello que ataca desde las sombras y roba la vida sin explicación? Sea cual sea la verdad, su leyenda sigue viva en los Andes, un recordatorio de que, incluso en la era de la ciencia, hay misterios que la lógica no puede resolver y terrores que aún caminan entre nosotros. Hemos recorrido los senderos ocultos de los Andes, nos hemos adentrado en sus minas profundas y hemos sentido el gélido aliento de sus lagunas y páramos. Desde el devorador de esencias, el pistaco, hasta el enigmático chupacabras que drena la vida en silencio, pasando por el caprichoso muqui, el imponente ucumar, el ancestral culebrón, el temido tío de la mina
y la lúgubre viuda del altiplano, estas 7 criaturas misteriosas, nos han llevado por un viaje fascinante a través del folclore y los terrores que habitan en la imaginación y quizás en la realidad de los pueblos andinos. Cada leyenda es un eco de la relación profunda y a menudo conflictiva del ser humano con la naturaleza indómita, con lo desconocido y con los propios miedos inherentes a la existencia. Son historias que se han transmitido de boca en boca, moldeadas por el viento, la altura y la sabiduría ancestral, sirviendo no solo para entretener, sino también para advertir, para explicar lo inexplicable y para mantener viva la magia y el misterio en un mundo que a menudo intenta racionalizarlo todo. Pero son solo ecos de un pasado místico, simples narraciones para niños o para noches frías, o la inmensa y enigmática cordillera de los Andes aún guarda secretos, criaturas que desafían nuestra comprensión científica y que continúan interactuando con aquellos lo suficientemente valientes o desafortunados como para cruzarse en su camino. La pregunta queda flotando en el aire enrarecido de las alturas andinas. ¿Creen ustedes en estas presencias? ¿O simplemente son un testimonio de la increíble riqueza de la imaginación humana frente a lo inabarcable? Gracias por acompañarme en este viaje al corazón misterioso de los Andes. Espero que estas historias hayan encendido su curiosidad y les hayan provocado un escalofrío de fascinación. Si este contenido les ha cautivado, no olviden dejar su pulgar arriba, que nos ayuda muchísimo. Suscríbanse al canal para no perderse nuestras futuras exploraciones de lo oculto y lo inexplicable. Y, por supuesto, déjenme en los comentarios cuál de estas leyendas andinas les ha inquietado más. ¿Hay alguna otra criatura misteriosa que conozcan de los Andes que debamos investigar? Su voz es la que da vida a este canal. Hasta la próxima vez, exploradores de lo ignoto, que las sombras los guarden, pero no demasiado cerca.